Bueno, ahora sí, en honor en tiempos y para cumplir los tiempos que tenemos establecido el día de hoy, vamos a dar inicio al evento que nos convoca esta mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado muy puntualmente. Gracias por el apoyo a esta actividad. Un poquito comentarles, Andersen, lo que hacemos, pues nosotros somos una firma especializada en asesoría legal y tributaria, que no solo contamos con presencia en Ecuador con oficinas en Quito y Guayaquil, sino también a nivel mundial a través de 275 ubicaciones en todo el mundo. Así que si desean más información, podemos compartirles la página web de Andersen y la página web de Andersen en Ecuador para que puedan conocer acerca de nuestros servicios. El día de hoy vamos a tener un evento bastante interesante, pues que lo hemos denominado Transparencia Fiscal. El alcance, vamos a revisar el alcance del acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. Este evento le agradecemos, de hecho, el apoyo de la Cámara Ecuatoriana Americana de Quito y la Cámara Ecuatoriana Americana en Guayaquil, quienes nos están apoyando en esta actividad del día de hoy. Un poquito y previo a dar inicio ya al evento, les quiero explicar cómo vamos a manejar la mecánica a través de las personas que están conectadas en Zoom. Vamos a tener un expositor que va a dar su presentación en inglés, por ende, ustedes en sus pantallas, si están en un computador conectados, en la parte inferior ustedes van a tener un globo que dice interpretación. Ahí ustedes podrán escuchar al intérprete en el idioma español, ustedes tendrán que colocar en español su canal y les sugerimos silenciar el audio original para que puedan escuchar solo el audio en español. De igual forma, para las personas que deseen escuchar el evento en inglés aquí en Zoom, pueden poner el canal solo en inglés y silenciar el audio original. Si ustedes están conectados desde un smartphone, lo que pueden hacer es, no les va a salir el globito de interpretación, sino que les va a salir una opción en los 3 puntitos que tienen arriba, interpretación de idiomas, y de la misma manera pueden escoger el audio sea en español, si lo quieren escuchar en español, o en inglés, cualquiera que sea el caso. Les sugerimos igual silenciar el audio original para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema que vamos a abordar el día de hoy. También recordarles que todas las preguntas que ustedes tengan para los expositores las vamos a estar manejando en la parte que dice preguntas y respuestas. Sí les pido me ayuden con todas sus consultas en ese espacio, ya que ahí revisaremos al finalizar el evento ya todas las consultas que ustedes nos han hecho durante esta mañana. Así que con esto, bueno, el día de hoy también nos acompaña Felipe Espinosa, director ejecutivo de AmCham Quito, quien nos va a dar unas pequeñas palabras. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Mariana. Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Se escucha un poco cortado, Felipe. Bueno, hace un momento estaba bien. No sé si ahora se me escucha bien. Se escucha bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, bienvenidos a todos para AmCham Quito. Es realmente muy importante el poder hacer eventos de este tipo y más todavía con nuestros socios Andersen, con quienes hemos compartido tantas cosas y tenemos una alianza estratégica tan importante y la hemos mantenido durante tanto tiempo. A ver, vamos a hablar el día de hoy de transparencia fiscal. El título del evento es Una realidad global. El tema de transparencia fiscal es algo que nos interesa a todos nosotros. Tenemos que crear un ambiente de negocios, un ambiente de intercambio donde haya una confianza y una confianza que se desarrolle en un marco de referencia donde las reglas son claras y donde la información que está ahí está disponible para todos nosotros. ¿A qué me refiero? Es realmente importante para las inversiones que vengan al Ecuador, es saber en qué marco de referencia se van a desarrollar. Y es obviamente importantísimo para los inversionistas que lo estén viendo desde el otro lado, cuál va a ser la forma de actuar. ¿Qué tiene que ver esto con un convenio donde se comparte información, donde se intercambia información tributaria? Bueno, pues todo, o sea, vamos a conocer de lado y lado dónde estamos, dónde los ciudadanos de cada uno de los países se están desenvolviendo y cómo se están desenvolviendo.
obviamente para un tema de tanta importancia y para saber el alcance de este intercambio tributario, qué mejor hacerlo con gente que lo conoce a profundidad. Así es esto con nuestros socios de Andersen. Y qué mejor hacerlo también con presencia internacional, que es lo que se ha logrado en esta ocasión. Así que mil gracias a ustedes por compartir esto con nosotros, por estar aquí presentes. Te devuelvo la palabra, Mariana, para que sigamos adelante con el evento. Y muchas gracias, Mauri, Álvaro y David, por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor, Mariana. Muchas gracias, Felipe, por esas palabras y por su intervención. Bueno, ahora, como bien lo comentó Felipe, pues el día de hoy vamos a abordar el alcance del acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos, y hemos contado la mañana de hoy con 3 panelistas, a quienes voy a presentar muy brevemente en el orden que van a ir participando. Pues primero tenemos a Mauricio Durango. Mauricio es abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es socio fundador de Andersen y especialista en asesoría tributaria, y cuenta con más de 24 años de experiencia en este campo. Cuenta con un diplomado en Derecho Americano e Internacional en el Center for American and International Law. Ha participado en varios comités multidisciplinarios para la elaboración de leyes en temas tributarios para varios ministerios, y también ha participado como miembro y director de varias instituciones del Ecuador, como AmCham Quito, la Bolsa de Valores de Quito, el Executive Forum, entre otros. Bienvenido, Mauricio. También contamos con la presencia de Álvaro Cárdenas. Álvaro es abogado graduado de la Universidad Católica del Ecuador y cuenta con un Master of Law in Taxation en la Universidad San Francisco, en California. Cuenta con más de 14 años de experiencia en materia legal y tributaria, y actualmente es socio en Andersen. También ha asesorado a grupos familiares importantes en temas de planificación fiscal, sucesión generacional y control patrimonial. También es miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association, y ha sido docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Álvaro. Finalmente, y no menos importante, nos acompaña David Roberts. Él es socio en Andersen, Nueva York, quien cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con empresas y grupos familiares en materia tributaria y financiera. En la actualidad, como lo comenté, es socio de Andersen New York, y su área de práctica incluye la planificación y cumplimiento en temas migratorios para expatriados, contribuyentes americanos en otros países, OBDPS, que es el Offshore Voluntary Disclosure Programs, entre otros. Bienvenido, David. Con esto le voy a dar paso a Mauricio para que pueda dar inicio a su presentación. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Mariana. Procedo a compartir mis láminas. ¿Me avisan, por favor, si están viendo ya en pantalla? Sí, faltaría hacerla como presentación la primera lámina. ¿Ahí está? Sí, con eso sí. Bien, bueno, primeramente muchas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a entrar un poco hacia el pasado. ¿Por qué es importante ello? Para visualizar por qué llegamos a este acuerdo con Estados Unidos. Creo que es muy importante que todos tengan la noción de que esto realmente es una tendencia mundial y no simplemente un tema coyuntural. Hago mención a una frase que le ha hecho Ángel Gurria, que fue el secretario general de la OECD por más de 15 años, recién fue reemplazado, que decía que la cooperación entre autoridades tributarias se basa o se convierte en la regla general y no en la excepción. Esto es muy importante para que lo vamos a entender en el transcurso de esta presentación. Voy a partir con lo que es la OECD, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Fue fundada en el año 61 y buscaba promover prácticas que mejoren el bienestar económico y social a nivel global. En ese entonces agrupa apenas a 20 naciones. En realidad surge como un espacio que manejaba la OECE, que era la Organización Europea para la Cooperación Económica, que tenía a cargo desarrollar y coordinar el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la homóloga de la OTAN en materia tributaria económica, mientras la OTAN era temas políticos militares. Lo que hace la OECD básicamente debate a nivel mundial muchos temas que culminan en acuerdos o modelos de acuerdos para que las naciones miembros y no miembros los puedan aplicar en temas de cooperación internacional. Y un ejemplo de lo que vamos a ver hoy día son justamente toda la formulación de estándares y modelos en materia fiscal internacional.
Actualmente la OECD ya tiene 38 miembros. La OECD forma o funda este foro llamado de Transparencia Global, que también deriva de otro foro anterior, pero básicamente está fundado en el año 2000. Fue una iniciativa que tenía de erradicar los paraísos fiscales y agrupó inicialmente a 32 países. ¿Qué es lo que hace este foro? También está conformado ahora por miembros y miembros para aplicar transparencia e intercambio de información en materia fiscal. En el 2002 se produce el primer hito, que se da un primer modelo de acuerdo bilateral para el intercambio de información. Pero para ser sinceros, y la propia OECD lo reconoce así, hubo pocos resultados tangibles y efectivos hasta el 2008. ¿Qué pasa en el 2009? Aquí hay un antes y hay un después. Se produce la reunión del G20 en Londres en abril del 2009 a raíz y consecuencia para ver iniciativas frente a la crisis que azotó al mundo financiero en el 2008. La era del secreto bancario ha terminado. Eso lo explicó el presidente francés Nicolas Sarkozy al final de la cumbre y matizado por un comentario del primer ministro británico Gordon Brown que decía más bien es el principio del fin del secreto bancario. Esta reunión tuvo muchas connotaciones. Francia y Alemania, sobre todo Alemania de Angela Merkel, la cancillera, pregonaba mucho que se debe publicar una lista de las plazas financieras o países que se escudan en el secreto bancario para evitar el intercambio de información entre autoridades de otros países. Hubo dos países que se opusieron mucho al tema, que fue China y Brasil, a través de sus presidentes Hu Jintao y Luis Ignacio Lula da Silva, que exponían que al no ser parte de la OCDE, ellos no deberían entrar en ese tipo de acuerdos. Pero el pleno del G20 ratificó la lista, se publicó la lista y también se les pidió a los G20 los primeros en responder adecuadamente a eso. Curiosamente, cuando sale la lista, el 46.5% de los países no cooperadores en esa época eran de América Latina y especialmente del Caribe. Incluso Costa Rica y Uruguay llegaron a estar en una lista negra y hoy prácticamente todos han salido de aquella lista del año 2009. Para muestra un botón, ustedes verán en la parte izquierda, hay una muestra de 125 países que en el 2008, 70 tenían sigilos bancarios que impedían el intercambio de la información fiscal. Ahora en el 2019 vemos que apenas 3 países todavía no eliminan del todo el sigilo bancario para el intercambio pleno de información fiscal. Eso muestra la tendencia que les decía al inicio. ¿Qué más hace la OCDE? Con toda esa crisis financiera del 2008, el espaldarazo del G20 en Londres que comentamos, el déficit fiscal que había en esa época de la crisis y sobre todo esa dificultad real de intercambiar información, se llega a un cambio histórico que creo que es el hito más importante en todo esto que estamos hablando, que es la aceptación de un estándar automático de intercambio de información entre las naciones. Entonces, la OECD lo que ha hecho durante todos estos años es crear acuerdos o modelos bilaterales y multilaterales que faciliten el intercambio entre las naciones. El Ecuador, por ejemplo, se adhiere al Foro Global de Transparencia apenas el 26 de abril del 2017. Hoy por hoy ya hay más de 160 países, creo que, adheridos al Foro Global de las Naciones. Luego sale otro hito importantísimo que se llama el Common Reporting Standard, que fue básicamente desarrollado en el año 2014. Han habido actualizaciones, la última ha sido del 2019, parte de mucho del FATCA que me voy a referir en la lámina siguiente, pero lo que hace es ya procesar una forma muy fácil entre todos los países para intercambiar la información financiera, definiendo las entidades a reportar, el tipo de cuentas reportables, todos los procesos, todos los procedimientos. Eso facilitó todo el intercambio, por eso lo marco como un hito. ¿Les recuerdan que les decía que en 2008 no había resultados efectivos? Pues fíjense, ya para el 2015, con todo ello, hubo una recuperación de 703 millones en impuestos entre los 32 países adherentes. Y al 2018, la información financiera de más de 4 billones de euros en más de 47 millones de cuentas financieras ya fue intercambiada. Entonces, vemos que estos objetivos a largo plazo son realmente una regla general. El Ecuador, valga la redundancia, va a recibir información financiera a través del CRS en este año 2021.
Les mencioné algo del FATCA. El FATCA es una ley federal de Estados Unidos, y hago mención a una frase que la dijo el secretario del Tesoro en esa época, en el 2010 más o menos, que decía: la evasión fiscal no es simplemente un problema estadounidense, es un problema mundial que requiere una coordinación mundial. Como antecedente del FATCA es importante mencionar esto. Estados Unidos y Suiza tenían un tratado para evitar la doble imposición, y hay un artículo que habla del intercambio de información. Pues los dos países se reúnen y firman un protocolo que realza una gran permite un proceso para intercambiar información fiscal a una gran escala. Y empiezan a darse la información, pero luego hay un caso con el UBS, en el cual el IRS, la Autoridad Fiscal de Estados Unidos, le demanda al UBS en agosto del 2019, justamente por no revelar la información financiera de los contribuyentes en Estados Unidos, apelando al sigilo bancario. Y gana el juicio el IRS, se obliga a pagarle al banco 780 millones de multas y además revelar la información requerida. Entonces, como consecuencia de este caso, Estados Unidos ve que pese a los acuerdos bilaterales, hay ciertas limitaciones a los intercambios, y redacta una ley federal que también fue un hito importantísimo en esto, pese a que era un tema de Estados Unidos, trascendió a través de la OECD con este Common Reporting Standard que les mencionaba hace un momento. Lo que esta ley buscaba era disuadir y detectar la evasión fiscal de sus contribuyentes, y la ley transformó el panorama internacional. Entonces, lo que hace el FATCA es básicamente obligar a todas las entidades financieras del mundo que tengan conexión con Estados Unidos a reportar y revelar las cuentas de los ciudadanos americanos en esos bancos, so pena de que ese banco tendría que soportar una retención del 30% en ciertos pagos financieros. A pesar de todo ello, el caso del IRS de Estados Unidos contra el UBS Suiza identificó mucha problemática en el intercambio de información, sobre todo por el tema legal de qué es considerado un fraude fiscal para efectos del intercambio. Incluso el FATCA tuvo ciertas limitaciones, a pesar de que ya las instituciones financieras están reportando información al IRS. Por ello, se previó otro tipo de programas que se llaman programas voluntarios de divulgamiento tributario, o lo que en inglés se conoce como el Offshore Voluntary Disclosure Programs. ¿Qué significa esto? Que se da la posibilidad a los contribuyentes en Estados Unidos de sincerar voluntariamente sus patrimonios y sus ingresos no declarados que mantienen en el exterior. Entonces, todo esto trae que tienes el Common Reporting Standard, los acuerdos bilaterales, los tratados de doble inversión, el FATCA, y además la posibilidad de que los propios contribuyentes sinceren sus patrimonios, lo cual coadyuva a una mejor información. Los resultados: solamente para fines del 2009, es decir, el mismo año en que se implementa este programa, el IRS había recibido más de 15,000 revelamientos de contribuyentes y recauda 3.4 billones en impuestos. Estos programas de sinceramiento patrimonial han sido usados por muchos países en el mundo. De hecho, la propia OECD estimula a los gobiernos del mundo a presentar estos programas a sus contribuyentes para coadyuvar además con la información que van a recibir del intercambio a través del Foro Global de Transparencia. En Latinoamérica, los países que han acogido este tipo de programas han sido Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, México y Costa Rica. Y estos programas no necesariamente son una sola vez. Argentina ya van 3 veces que ha acogido este programa, y en la época de Macri, Argentina rompió el récord mundial que lo tenía Italia, con una revelación de más de 102,000 millones de dólares en activos. Esto también trae una recaudación importante en este programa. Y eso lo llevo al caso ecuatoriano. Ecuador, como les decía, ya está en el foro de transparencia, ya está acogiéndose al intercambio de información automática a través del CRS. Posiblemente recabamos la información este año sobre cuentas mayores de $1 millón, pero no ha instrumentado los programas de sinceramiento patrimonial que estimula la OECD como un complemento a ello. Sería importante que el Ecuador lo haga. Como ustedes saben, el presidente Guillermo Lasso, en su plan fiscal, tiene como objetivo reducir el ISD o eliminar el ISD, pero se requiere mantener un equilibrio de las finanzas fiscales, no se lo puede desmantelar de la noche a la mañana.
Pero estos programas de sinceramiento patrimonial aquí en el Ecuador se podría prever que puedan llegar a recaudarse entre 400 millones, quizá a 600, 700 millones de dólares, con los cuales esta recaudación podría estimular una caída de 2 puntos del ISD, por ejemplo. Además de ayuda a transparentar activos e ingresos que a mediano y largo plazo también permiten una recaudación fiscal. Si yo no he revelado que tengo una inversión en algún país que me dé rendimiento financiero, lo revelo, ese rendimiento financiero tendrá que pagar en un momento dado un impuesto en el Ecuador. Y además permite a los contribuyentes a hacer este disclosure, este revelamiento sin mayores consecuencias administrativas y fiscales. En conclusión, para terminar esto, las iniciativas y acuerdos de transparencia han evolucionado significativamente en los últimos años, como hemos podido ver, y han sido ya acogidos por casi todas las naciones en el mundo. Es una regla general, es una tendencia internacional. Estos procesos, por lo tanto, no son simplemente temporales o circunstanciales, son un patrón internacional. Y según comentarios de la OECD, ya llegando al presente y más bien yendo hacia el futuro, ¿qué es lo que viene en el futuro todavía? Los esfuerzos de la OECD, del G20 y todas estas instituciones van a concentrarse en 3 puntos principalmente. El primero es que ninguna jurisdicción escape de la normativa internacional de intercambio y transparencia de información fiscal. El segundo es transparentar la propiedad e identificar a los beneficiarios finales sin importar las estructuras o entidades adoptadas. Esto va a ser otro hito importante cuando lleguen a este punto. Sin importar que esté atrás de un fideicomiso o una offshore, se puedan revelar quiénes son los beneficiarios finales de las operaciones. Y tercero, que la transparencia de información debe abarcar todos los flujos de ingresos, ya sea que provengan de actividades empresariales, de capital o del trabajo. Hasta aquí mi presentación. Ahora vamos al presente, vamos a tratar del acuerdo con Estados Unidos y le paso la palabra a mi socio Álvaro Cárdenas. Muchísimas gracias, Mauricio. Bienvenidos todos, amigos, clientes y público en general. Me avisan, por favor, voy a intentar compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya la puedan visualizar para poder abarcar la exposición. No sé si ahora la ven. Sí, lo vemos, Álvaro. Ahí está el libro. Perfecto. Yo voy a hablar un poco sobre la parte técnica del tratado, es decir, cuál es la naturaleza del tratado y los diferentes componentes que existen en el mismo y algunos comentarios relevantes que han inquietado no solo a las autoridades tributarias, sino también a los contribuyentes y a los asesores fiscales. Para ello, lo primero que debemos analizar es cuál es la naturaleza del tratado internacional y en primera instancia quisiera mencionar que desafortunadamente el tratado solo es un tratado para intercambio de información y no se avanzó en nada para efectos de firmar un tratado para evitar la doble imposición entre Ecuador y Estados Unidos, que hubiese sido muy necesario y positivo. Entonces, desde ese punto de vista, habría que analizar si el tratado es positivo o negativo, y yo diría que la respuesta es, depende de cómo se lo vea. Creo que es positivo el tratado internacional desde la óptica de la autoridad tributaria en cuanto a que genera un mecanismo para hacer una recaudación eficiente de impuestos y también desde el punto de vista del Ecuador como un país que empieza a cumplir los estándares de transparencia internacional y eso permite un mejor posicionamiento frente a, por ejemplo, financiamientos en temas de créditos externos de organismos multilaterales y todo el tema de la lucha contra el lavado de activos, la evasión fiscal y demás. Puede ser negativo, lo diría así categóricamente desde el punto de vista de que no se ha hecho nada por evitar este fenómeno malicioso de la doble imposición, entonces negativo para los contribuyentes, y también de alguna forma un poco negativo para los contribuyentes porque ellos tendrán que incurrir en más asesoría para hacer un cumplimiento adecuado en ambas jurisdicciones desde la parte impositiva. Al no haber sido un acuerdo para evitar la doble imposición, básicamente las operaciones entre Estados Unidos seguirán supeditadas al alivio fiscal que las reglas internas del país le provean, que en el Ecuador básicamente es una exención sobre rentas tributadas en Estados Unidos y en Estados Unidos un crédito fiscal sobre rentas tributadas en el Ecuador y que se tienen que pagar también en Estados Unidos. Sobre eso ya abordaremos un poco más adelante. Ahora bien, ¿cuál es el propósito entonces de este tratado internacional? Básicamente el propósito es la recolección de información relevante, ¿sí?,
con 3 objetivos fundamentales: la determinación, liquidación y recaudación de impuestos en ambas jurisdicciones, y también el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, es decir, que se pueda hacer una ejecución forzosa en el cobro si existe eventualmente patrimonio o activos en otra jurisdicción y un país quisiera alcanzar esos activos para cobrar sus impuestos. Y finalmente, también tiene un propósito de investigación y enjuiciamiento relacionado a asuntos tributarios. Ahora bien, ¿cuáles son los impuestos que están cubiertos en el Tratado Internacional? Desde la óptica de los Estados Unidos, el tratado establece que la autoridad competente con la cual tendrá que medirse el Ecuador será la Secretaría del Tesoro, que es la autoridad máxima en materia tributaria en los Estados Unidos, y está enfocado específicamente a los impuestos federales, es decir, al impuesto a la renta o el income tax, al gift tax o al estate tax, que son impuestos a la transmisión de patrimonio, sea en vida o sea cuando se dé el fallecimiento de una persona. ¿Sí? Estos son los más relevantes en cuanto a los impuestos federales en Estados Unidos. En el Ecuador, la contraparte, digamos, será la Dirección General de Rentas del SRI, ¿sí? en la calidad de su directora general, y se refiere específicamente a los impuestos exclusivamente administrados por el SRI ecuatoriano. Entre ellos, los más relevantes, estaríamos hablando del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Tanto un impuesto ordinario como un impuesto eventualmente a las donaciones y a las herencias, que también están enmarcados en un acápite especial del impuesto a la renta. También el IVA, el ISD, y también particular atención sobre las contribuciones solidarias que en su momento salieron y que grabaron de alguna forma alguna expresión de patrimonio en su momento, que lo voy a abordar más adelante. Ahora, la pregunta que viene es, ¿a quién afectaría el convenio y de qué forma? Básicamente, afectaría a personas, por ejemplo, que estén en Ecuador, que sean residentes en Ecuador y que eventualmente tengan inversiones en los Estados Unidos. Inversiones tanto en bienes raíces o inversiones en bancas, en portafolios de inversión, en fideicomisos y demás. Y desde el lado de los Estados Unidos sería a residentes americanos que eventualmente tengan unas inversiones o activos en el Ecuador y que eventualmente no hayan sido reportados o que eventualmente no se hayan pagado los impuestos en ambas jurisdicciones sobre estos activos. Estas personas serían las que deberían estar muy alerta a las implicaciones de este tratado internacional. Un tema importante del tratado es que estos impuestos son los que hoy por hoy podrían ser sujetos a intercambio de información, pero se establece también que podrán aplicarse a impuestos similares o análogos que en el futuro se generen, sea sustituyendo a los que ya existen o añadiéndose. Pero una cosa relevante es que este tratado expresamente establece que cada país tendrá que hacer una notificación previa del cambio del sistema, digamos, impositivo o del añadido de impuestos que se pudieran generar. Esto es muy relevante porque en el pasado, por ejemplo, tuvimos un caso cuando salieron las contribuciones solidarias que la autoridad tributaria de Ecuador, por ejemplo, mencionaba que el Tratado de Suiza eventualmente podía cubrir también las contribuciones solidarias cuando no había un intercambio efectivo de información entre los estados de que se añadieron más impuestos con cobertura al Tratado Internacional. Entonces, aquí expresamente se dice que si mañana el Ecuador genera un nuevo impuesto, vamos a suponer un impuesto al patrimonio, para que tenga efectividad en el intercambio de información, tendrá que notificársele a Estados Unidos sobre este nuevo impuesto y estar de acuerdo Estados Unidos para el efecto, ¿sí? Ahora bien, básicamente el Tratado Internacional tiene 3 formas de intercambiar información: un intercambio previo requerimiento, un intercambio automático y un intercambio espontáneo. Vamos a abordar cada uno de ellos. Sobre el intercambio previo requerimiento, es positivo, digamos, que se haya incluido este tipo de intercambio, porque normalmente es el típico intercambio que se incluye en los convenios para evitar la doble imposición. Entonces, lo positivo ha sido que no se ha limitado a esto, sino que se han añadido estos 2 otros mecanismos
que son interesantes también. ¿Por qué es interesante, sobre todo desde la perspectiva del Ecuador, haber incluido los intercambios automáticos espontáneos? Básicamente por el hecho de que el Ecuador no tenía un instrumento para acceder a información recurrente de lo que esté sucediendo en los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos eventualmente tenía algunos instrumentos que ya los vamos a mencionar más adelante. Ahora bien, sobre el intercambio de información previo, ¿sí? El Tratado Internacional lo que dice es que la parte requerida debe entregar información aunque no necesite esa información para sus propios impuestos, o que la conducta que se está indagando no sea un delito en ese estado. Esto es muy relevante, es decir, básicamente el tratado lo que dice es, si es que la parte que está solicitando la información, en este caso el Ecuador, a los Estados Unidos, la requiere y la justifica, Estados Unidos no puede objetar la no entrega de información porque no tenga implicancias fiscales en los Estados Unidos esa información, o porque no sea un delito en el Estado, en los Estados Unidos. Entonces, siempre se va a ver desde la óptica de quien pide la información. Una cosa relevante también que va a ser una materia de discusión es que si bien el tratado internacional dice que no se le crea una obligación al Estado que es requerido de entregar información que no posee porque su propia legislación no le permite tener esa información, a la vez existe una definición y se establece que se tendrá que usar las medidas adecuadas para recabar información si la autoridad tributaria no tiene esa información. Entonces, ¿cómo empatar estos dos puntos? En nuestra opinión, la interpretación más razonable es que si la legislación de ese país, en este caso, digamos, Estados Unidos, permite tener esa información, pero el IRS no lo tiene porque eventualmente un tercero no cumplió con la obligación de reportar, en ese caso sí tiene que hacer esfuerzos necesarios para recabar la información y entregársela al Ecuador. Lo que no podría pasar es que se le exija a los Estados Unidos entregar información que su propia ley no exige que los contribuyentes o los terceros la entreguen a la IRS. Entonces, desde ese punto de vista, habría armonía entre el límite a la propia legislación y a la vez la interpretación de este término de medidas para recabar información. Una cosa que me parece importante mencionar es que hubiese sido interesante que se establezca una cláusula de limitación a lo que se denomina como el fishing expedition. Básicamente, esto significa que las autoridades tributarias para pedir información no puedan hacer pedidos masivos de información, ¿sí? Es decir, que no lancen una red a ver qué pescan, por eso está este término, una expedición de pesca, ¿no es cierto?, en la cual puedan recoger información de un montón de contribuyentes. Ecuador, por ejemplo, cuando firmó el protocolo aditivo al convenio internacional con Suiza, firmó una cláusula específica de limitación a esto. Entonces, en nuestra opinión, si bien hay otras normas del tratado que implícitamente permitirían decir que el Ecuador no puede pedir información de forma global, hubiese sido adecuado que se ponga expresamente para de alguna forma evitar abusos de poder en el tratado. El requerimiento de información, el intercambio de información previo al requerimiento es tan poderoso y es tan fuerte que incluso permite que el Ecuador, por ejemplo, pida al IRS de Estados Unidos que recopile un testimonio, que exija una exhibición de documentos contables, de documentos societarios y demás. Incluso permite que si pide el Ecuador, por ejemplo, una autoridad de Ecuador esté presente físicamente para interrogar a una persona, por ejemplo. Todo esto con el objetivo de asegurar y certificar que la información que se está recibiendo sea adecuada, porque recuerden que esta información lo que va a servir es para eventualmente volver al Ecuador y hacer un proceso de fiscalización y viceversa, para volver a los Estados Unidos y hacer eventualmente una evaluación fiscal. Ahora bien, una cosa muy importante que tiene el tratado es que los estados se han comprometido ya con la firma del Tratado Internacional, que cada estado a la fecha garantiza que pueden obtener información que está en poder de bancos, así como información de sociedades para llegar a determinar cuáles son los beneficiarios sustanciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la legislación que hoy por hoy está establecida aparentemente ya permite llegar a esa información o a cierto nivel de información, y eso es lo que garantiza tanto los Estados Unidos como el Ecuador que van a poder intercambiar ya de forma inmediata,
¿sí? Veremos después con David cuáles son la información que eventualmente tiene la IRS a este efecto para ver qué implicaciones pueden haber acá en el Ecuador. Y un aspecto importante del intercambio de información es que también se establece un estándar de que el país que solicita la información debe tener el mayor grado de especificidad para que sea atendido su pedido. Por ejemplo, se establece que tiene que identificar qué tipo de información requiere, incluso la forma en la que la quiere recibir, ¿no es cierto? El asunto que se investiga, ¿no es cierto? Esto, evidentemente, para ver si está relacionado a los fines del tratado. El año fiscal, la relevancia de la información que se está solicitando y adicionalmente, incluso una declaración de que ha hecho todos los esfuerzos en el Ecuador, por ejemplo, o en su propio país, para obtener esa información. Esto es muy importante porque vamos a ver más adelante que eventualmente hay objeciones que el Estado puede poner para no entregar la información. Bueno, sobre el tema de medidas para recabar información, ya lo había comentado. Un aspecto relevante que no quiero dejar pasar es que existe una cláusula que se podría interpretar como una cláusula de puerto seguro, que se establece que no se crea obligación entre las partes, entre los estados, para obtener y proporcionar información sobre la propiedad respecto de sociedades que cotizan en la bolsa de valores o eventualmente sobre fondos o planes de inversión colectivos públicos. Sí, esto es importante porque lo que se busca es no generar una dificultad desproporcionada en cada país para presentar información de instrumentos de inversión que son muy, de mucha fluctuación, pero me pregunto también si eventualmente aquí puede haber una cláusula de puerto seguro que podría eventualmente podría dejar en ineficacia el tratado internacional cuando se tratan de este tipo de inversiones. Sobre el tema del intercambio de información automático, como les mencionaba, para los fines del Tratado Internacional se puede intercambiar esta información de forma automática y esto es muy positivo para el Ecuador, básicamente porque, como decía Mauricio, el Ecuador prácticamente hoy tiene el CRS, ¿no es cierto?, el estándar del Foro de Transparencia Mundial, que Estados Unidos no lo tiene firmado. Entonces, al Ecuador le faltaba información de los Estados Unidos. Estados Unidos, como lo va a explicar David, tiene FATCA, y de alguna manera Estados Unidos ya tenía información sobre inversionistas americanos que están en el Ecuador, eventualmente a través de la firma de acuerdos GIN, es decir, de acuerdos no de gobierno a gobierno, pero de acuerdos firmados con los bancos ecuatorianos para evitar que se les apliquen retenciones en la fuente en sus transacciones con entidades americanas, y de esa forma ya tenía acceso a información de alguna manera Estados Unidos. El Ecuador no la tenía de ninguna manera y por tanto el que ahora se permita un intercambio de información automático va a permitir que las autoridades se pongan de acuerdo en cuál es la forma, quizá eventualmente sea a través de un modelo tipo FATCA o eventualmente un procedimiento que estandarice cómo se entregará anualmente la información. Se nos ocurre que eventualmente lo que podrá estar en la mente del SRI ecuatoriano es eventualmente información sobre cambios de beneficiarios sustanciales o eventualmente las operaciones de pagos recurrentes de país a país donde pueden haber implicancias tributarias importantes. En el caso del intercambio de información espontáneo, el tratado básicamente lo que establece es que si es que alguna autoridad tributaria de cada país en algún momento se le ha llamado la atención alguna información que ha venido a su conocimiento y que considera que puede ser relevante para los objetos del tratado internacional, puede intercambiarla incluso si no la hubiese solicitado el otro estado. Consideramos que este tipo de intercambio puede ser muy útil, sobre todo, por ejemplo, cuando se han identificado temas de delitos, gente que eventualmente se le encuentra en un país con una cantidad extraordinaria de dinero y que no la puede justificar. Entonces, ahí podría ser muy útil este intercambio de información espontánea. ¿De acuerdo? Es tan poderoso este tratado internacional en cuanto al intercambio de información que incluso se establece la posibilidad de hacer inspecciones tributarias en el extranjero. Es decir, de hacer entrevistas a personas o inspeccionar documentos en el otro territorio, ¿no es cierto? Pero aquí se establece, digamos, un límite y es que debe haber un consentimiento por escrito de los interesados, ¿no es cierto? Es decir, las personas que van a ser inspeccionadas o revisadas
van a tener que dar un consentimiento para que esto suceda, lo cual de alguna forma pone un límite al tratado, pero estamos viendo que ya hay mecanismos muy poderosos para que el SRI y el IRS puedan ir al otro estado y recabar información de primera mano. También se permitirá que esté presente, como les había dicho, cuando se realice una inspección tributaria, los funcionarios del otro estado que está solicitando la información, y se establece la obligación de que quien conduce la inspección, ¿no es cierto?, notifique a la otra parte cuándo y en qué fecha se dará para garantizar los derechos también de defensa de los contribuyentes que están sujetos a revisión. Un tema importante es que hay límites y por tanto los estados pueden denegar la petición de información. Básicamente hay 7, voy a enfocarme en los más importantes nada más. El primero es que se niega la información cuando no se ha hecho el pedido en función de lo que el tratado internacional establece. Por ejemplo, no se ha especificado bien la información que se requiere, no se ha especificado por cuál es la relevancia de la información y qué asuntos se está investigando. En ese caso, se puede negar el pedido de información. También se establece que cuando no se han agotado medidas internas, ¿no es cierto?, para obtener la información y se le está solicitando al otro estado, en ese caso también se podría denegar. Cuando se trate de revelar informaciones como secretos comerciales, empresariales, industriales o procesos o secretos profesionales o de un proceso industrial, en ese caso también el Estado puede oponerse y no entregar información para precautelar el know-how de los contribuyentes, por supuesto. Y también se establece que no se puede entregar información para revelar comunicaciones confidenciales entre el cliente y su abogado o el representante legal reconocido. El tratado internacional sutilmente dice que esto se da solo en procesos de asesoramiento o procedimientos jurídicos en cursos, lo cual lleva a la conclusión de que esta protección está relacionada a la asesoría que le da un asesor fiscal, por ejemplo, a un contribuyente, ya una vez que la actividad que está investigando cualquiera de las autoridades tributarias ha iniciado. No se referiría, por ejemplo, a eventualmente asesorías fiscales previas en las cuales eventualmente asesores han participado en la estructuración de alguna figura que podría tener alguna implicancia fiscal en alguno de los estados, ¿no? Porque si no, entonces sería una cobertura también a quien eventualmente ha participado en la estructuración de alguna figura inadecuada de elusión o evasión fiscal. Y finalmente también se establece que no se podrá, se denegará la entrega de información cuando la información contraviene el orden público y una cosa importante, cuando hay un estatus de limitación o lo que se llama en el término ecuatoriano la caducidad de la facultad determinadora de la parte que requiere. Esto es muy relevante porque los estatus de limitación en el Ecuador y en Estados Unidos son totalmente diferentes. Entonces, si es que el Ecuador, por ejemplo, pide información a Estados Unidos y en Ecuador ya caducó la facultad determinadora, aun cuando en Estados Unidos todavía se pudiese perseguir judicialmente o administrativamente la recaudación de los impuestos, Estados Unidos podría negar la petición porque ya hay un estatus de limitación en Ecuador que lo impide, que como ustedes conocen es de hasta 6 años por casos de excepción. Un tema también importante es el tratamiento de la confidencialidad de la información. Básicamente lo que establece el tratado es que la información recibida será confidencial, solo se podrá entregar a autoridades, ¿no es cierto?, competentes, incluso a las judiciales, porque evidentemente se puede presentar esta información como prueba en un proceso judicial y solo se podrá usar esta información para los fines del tratado, ¿sí? No para otros. Hay unas excepciones a la confidencialidad y básicamente el tratado establece que se puede entregar información si la parte que entrega, ¿no es cierto?, consiente por escrito cuando se dan 3 tipos de casos. Una es una lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto?, cuando existe un acuerdo de asistencia legal en materia penal y establece este acuerdo que se puede intercambiar información tributaria, y cuando se den otros fines siempre y cuando la legislación interna del Estado lo permita. Un aspecto fundamental es que dentro de estas excepciones se establece que el Ecuador, y no Estados Unidos, solo el Ecuador, podrá entregar información a personas o autoridades involucradas solo con el consentimiento por escrito de Estados Unidos. La interpretación que yo hago a esta cláusula es que se refiere a que se podrá entregar información a personas o autoridades que están siendo investigadas
Y en ese caso los Estados Unidos tendrán que autorizar por escrito, digamos, la entrega de información. ¿Por qué hago esta interpretación? Porque si no quedaría en nada que al inicio del artículo 10 del tratado se establece que sí habrá un intercambio fluido de información entre autoridades competentes, pero no tendría sentido que para el caso del Ecuador siempre se requiera el acuerdo o el consentimiento de los Estados Unidos. Tendría que ser recíproco. Por eso la interpretación más razonable es que se refiere exclusivamente a información que se le va a revelar a las personas o autoridades involucradas en una investigación, ¿sí? En todo caso, estos son los temas que eventualmente tendrán que resolver los estados de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo, hay procedimientos amistosos, por ejemplo, para resolver las dificultades en la interpretación del tratado, ¿no es cierto? También para adoptar procedimientos estandarizados para el intercambio de información. Y también existen procedimientos de asistencia mutua. Un tema que me ha llamado muchísimo la atención es el tema de que este tratado dice que se podrán intercambiar, digamos, know-how o el desarrollo de tecnologías y de técnicas de auditoría entre estados. Yo creo que el know-how del IRS es bastante interesante desde la perspectiva de la profundidad en la que analizan los impuestos, y eventualmente se puede hacer una herramienta muy importante para que el SRI ecuatoriano identifique qué mejores prácticas tiene el IRS y las implemente acá. Sería interesantísimo que ese intercambio de know-how también se complemente con un fortalecimiento del sistema judicial para que las cortes sean las que pongan límites adecuados a eventualmente procesos de abuso de poder en la autoridad tributaria. Y finalmente, respecto de la vigencia del tratado internacional, me gustaría comentarles que establece el tratado que entrará en vigencia un mes después de haberse hecho el canje diplomático, ¿no es cierto? Hoy por hoy en el Ecuador, el 6 de mayo ya la Corte Constitucional hizo la aprobación del tratado, pero estableció que la Asamblea Nacional tiene que hacer una aprobación porque así lo exige la Constitución. Estamos a la espera de que la Asamblea Nacional haga digamos, la aprobación respectiva, y desde que se dé esto y se entregue el canje diplomático, un mes después entrará en vigencia. Un tema muy relevante que nos han consultado es si es que esto tiene una aplicación retroactiva o información del pasado, si se puede pedir básicamente información del pasado. En mi opinión, sí se puede. En mi opinión, sí se puede porque el tratado lo único que hace es intercambiar información para el control adecuado de los impuestos pagados en cada jurisdicción. Por tanto, en la medida en que el estatus de limitación no haya terminado, se podría intercambiar. No veo aquí que existe eventualmente una vulneración de derechos a los contribuyentes, y considero además que si es que el tratado internacional hubiese pretendido hacer esta limitación, Ecuador ya ha firmado, por ejemplo, el tratado con Costa Rica, donde dice expresamente que solo se pedirá información de años fiscales en adelante, y no habla nada, no hay prohibición hay prohibición expresa de que se pide información hacia atrás. Con esto quisiera mencionarles, bueno, cuál es el futuro y las oportunidades para concluir mi exposición. En primer lugar, quisiera decirle que si usted es un residente en Ecuador y tiene inversiones en Estados Unidos, lo que hay que hacer ahora es primero no asustarse. Lo que hay que hacer es una evaluación, un due diligence en sus inversiones, sean portafolios de inversión, sean bienes raíces y demás, para ver cuál es el tratamiento fiscal que debió habérsele dado a esas inversiones, y en función de eso ver si es que existen o no existen contingencias. Para que ustedes tengan una idea, en los Estados Unidos, normalmente cuando un extranjero recibe rentas que se les denomina las FDIP, que son por sus siglas ingresos periódicos anuales fijos y determinables, normalmente están sujetos a una tasa de retención del 30%, lo cual automáticamente harían que en el Ecuador estén exentas de impuestos. Por tanto, no necesariamente el no haber reportado algo, si es que esto ha sucedido, quiere decir que hay una implicación de pago de impuestos, de no pago de impuestos, perdón, en Ecuador, y por tanto una contingencia de ese tipo. A lo mejor lo que puede pasar es que hay un error en tema de reporteo y podría eventualmente afrontar sanciones administrativas. Lo mismo pasaría si lo que tienen son ganancias de capital en los Estados Unidos. Hay un tratamiento muy especial allá que habría que analizar qué implicaciones tiene acá en el Ecuador. Y bueno, y si finalmente después de la evaluación se establece que eventualmente no hubo un cumplimiento adecuado tributario, pues eventualmente la respuesta sería ponerse al día
en los temas en ambas jurisdicciones para evitar contingencias a futuro. Hubiese sido interesante que el gobierno anuncie en la próxima reforma fiscal que va a haber un programa de sinceramiento patrimonial, que es lo que se ha estado buscando, para que todas las personas tengan la oportunidad de ponerse al día con la autoridad tributaria y evitar cualquier tipo de inconvenientes. Con eso termino mi exposición. Le paso la palabra a David, quien les va a hablar un poco sobre la óptica de los Estados Unidos. Gracias por su atención. Thank you, Álvaro. I'll just share my screen. Álvaro, por favor, deja de compartir para que pueda compartir David. Solamente recordarles a las personas que desean escuchar el webinar en español, pueden hacerlo en el canal español, que va a ser parte de traducción de David. Okay, hopefully you can see. Okay, well, thank you everybody and thank you, Álvaro. Bien, espero que puedan ver mi pantalla. Bien, gracias a todos y gracias Álvaro. Entonces vamos a hablar brevemente desde la perspectiva de los Estados Unidos para darles algunas ideas de cómo están las cosas. Mauricio habló muchísimo sobre el modelo de la ODEC y todo el propósito detrás de esto, así que no voy a repetir esta información, solo reiterar que la transparencia fiscal lleva un tiempo vigente y se va a quedar con nosotros, se va a hacer algo cada vez más prevaleciente con los años. Los Estados Unidos tiene ya más de 30 acuerdos de intercambio de información tributaria y más de 60 tratados de impuestos sobre la renta. Y los tratados de impuestos sobre la renta tienen un artículo del intercambio de información que es parte de ese tratado, además de los acuerdos de intercambio de información que son por separado a los tratados. El enfoque de hoy ha sido, como mencionó Mauricio en FATCA, el enfoque ha sido realmente identificar los estadounidenses con cuentas y Estados Unidos es único que cobramos impuestos a nuestros residentes y a los estadounidenses en todas partes del mundo, así que nuestra perspectiva es diferente. Esa es una de las razones por la cual adoptamos el FATCA, que es el Foreign Account Tax Compliance Act, y no hemos adoptado necesariamente los Common Reporting Standard que utilizan la mayoría de países. Así que cuando se introdujo el FATCA, cambió la carga del cumplimiento del individuo que voluntariamente debería divulgar sus cuentas bancarias y actividades en el extranjero para que esa carga estuviera en las instituciones financieras dueñas de las cuentas para que recopilaran información sobre los dueños beneficiarios de esas cuentas y lo reportaran a Estados Unidos. Así que con el FATCA, sin entrar en detalle con lo que dijo Mauricio, fue muy efectiva para identificar dueños de cuentas de Estados Unidos y reportar esa información al SRI. Ha permitido recuperar miles de millones de dólares en impuestos y personas que han divulgado información y se han llegado a acuerdos, y así es como se ha logrado esto, trabajarlo de manera efectiva. Cuando vemos lo que mencionaba Álvaro del acuerdo de intercambio de información tributaria, hay 3 elementos. No voy a entrar en detalle, sino darles una perspectiva desde la posición de Estados Unidos con el intercambio automático de información. Sin adoptar los CRS es muy limitada la cantidad de intercambio de información que se produce en el contexto de los tratados, porque puede haber un intercambio automático de información en ese sentido. Les doy un ejemplo de qué quiero decir. Digamos que una persona en España, un país firmante de tratado que tiene una inversión en Estados Unidos y esa inversión rinde dividendos con una tasa del 30%. Si es un residente de España y el banco lo sabe, le reduce la retención a un 15%. Los Estados Unidos tienen un certificado que le da autoridad española tributaria
como parte de este tratado esa información, porque ellos quieren saber si los Estados Unidos están reteniendo este 15%. Así que es un intercambio automático de información, pero no hay fuera de eso un intercambio automático de información. El otro elemento que es espontáneo en el intercambio de información se vincula con algo que se ha identificado como potencialmente un problema con personas en actividades delictivas o lavado de dinero que deben conocer otras jurisdicciones, y eso tiene que ver con la ley de sigilo bancario, que si ustedes tienen transacciones diarias por encima de $10,000, esa información se reporta al Tesoro. Obviamente, eso no es una actividad sospechosa si tenemos una transacción de esa cantidad, sino más bien lo que hacemos es identificar un patrón que puede dar lugar básicamente a actividades sospechosas que luego se reportan de manera espontánea. Y lo último, respecto a lo que mencionaba Álvaro de la diligencia debida y solicitud de información, en este caso solo quiero reiterar, como decía Álvaro, que esto es como un ejercicio de pesca. De hecho, la OCDE tiene un formulario que utilizan la mayoría de países de 6 páginas, que las autoridades se solicitan entre sí información, y eso conduce a todos los elementos de la solicitud con los detalles de todas las personas involucradas, así como un resto de información que es muy específico. Entonces, para entender mejor qué información tiene el SRI en las personas desde una perspectiva de Estados Unidos, lo primero que debo mencionar es el FATCA, y parte de ese proceso es que cuando una cuenta se abre en los Estados Unidos, cualquier tipo de cuenta, el custodio de esa cuenta o el agente tiene que solicitar un formulario al individuo preguntando si es una persona americana o no, y este formulario es el W8BEN, y en este caso también si es una entidad extranjera y tiene una cuenta en los Estados Unidos, tiene que completar el W8BEN-E. Para entidad es más complejo porque tiene 32 categorías que son capturadas, que incluye fideicomisos, instituciones financieras extranjeras, negocios, fundaciones, pensiones, incluye cualquier tipo de propiedad, y esta información se utiliza para determinar los beneficiarios de esa cuenta. Esa información no va al SRI, esa información es más bien para el custodio que es responsable del impuesto de retención o hacer pagos. Esa información se queda normalmente con la institución bancaria, no va al SRI necesariamente. Y disculpen, entonces esto es además de lo que los bancos deben pedir al cliente en base a las normas de lavado de dinero. Así que tenemos este formulario que identifica a los beneficiarios y a la institución financiera, y bajo la ley de sigilo bancario hay una ley donde los bancos tienen que saber quién es el beneficiario de la cuenta. Eso es un estándar global, pero esta información también permanece en la institución financiera, no necesariamente con el SRI. Entonces hay informaciones adicionales que puede tener el SRI. Aquí les doy algunos ejemplos. Si tiene una entidad en Estados Unidos que es propiedad de más del 25% de extranjeros, parte de los reportes tiene que identificar quiénes son las personas directa e indirectamente asociadas con esa cuenta, y esa información tiene que ver con el país de residencia, y eso va al SRI como parte de un reporte. Si usted tiene una cuenta en los Estados Unidos, tiene la obligación de reportar
impuestos, que es una información que también va al SRI, y eso puede ser a nivel individual o de entidad, en dependencia de la naturaleza del ingreso. Otra tendencia que está sucediendo en los Estados Unidos con el presidente Biden y su propuesta de presupuesto para 2022 es identificar las criptomonedas como potencialmente vinculadas a actividades delictivas o de lavado de dinero, así que hay que identificar quiénes son los beneficiarios de estas transacciones en criptomonedas. Y lo otro que está sucediendo, para darles un ejemplo, en el 2016 solamente había una preocupación de personas extranjeras comprando propiedades en los Estados Unidos, así que implementaron reglamentos para identificar quiénes son los propietarios extranjeros de bienes raíces en los Estados Unidos en ciertos mercados. Lo hicieron en 2 mercados en la ciudad de Nueva York. Cualquier propiedad que fuera comprada por más de $3 millones por una entidad extranjera o un individuo extranjero tenía que ser reportado al Tesoro. Y eso se vinculó fundamentalmente a los oligarcas rusos que estaban invirtiendo dinero en varias partes, pero esto nos dio una indicación de las herramientas que podría utilizar el Tesoro. El otro mercado era Miami y se hizo lo mismo para compras de $1 millón o más. Como mencioné, también hay reportes de retornos de impuestos para las personas o entidades no americanas que hacen negocio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país muy sofisticado en términos de régimen de FATCA para identificar a los dueños americanos de cuentas en el extranjero, pero lo mismo no se atribuye con el intercambio automático de información en Estados Unidos. El SRI tiene mucha información y tiene acceso también a la información bancaria si se solicita esa información, y está sometido a este intercambio de información, y de manera espontánea se puede realizar esta solicitud de intercambio de información, y esta información puede estar disponible en el momento que se solicite. David, muchísimas gracias por la intervención, al igual que la intervención de Mauricio y Álvaro. Como lo habíamos anticipado inicialmente en el evento, vamos a tener en este momento un espacio de preguntas y respuestas. Vemos que hay muchas consultas, por ende, por el factor tiempo, no las vamos a poder realizar todas. Sin embargo, les voy a dejar mi correo electrónico en el chat del evento para que ustedes, por favor, si después de esta presentación tienen alguna consulta adicional que no haya sido respondida, por favor me envíen un correo y con mucho gusto podemos atender las preguntas. También indicarles, me parece que alguien me consultó acerca de la grabación en YouTube. Va a estar disponible la grabación de YouTube en el canal de YouTube de Andersen, que es Andersen en Ecuador. Pueden suscribirse al canal y ahí podrán encontrar la grabación en inglés y la grabación en español para que ustedes la puedan revisar después. La grabación en inglés ya está disponible, la grabación en español la vamos a tener ya el día de mañana. Y en cuanto al acuerdo que me estaban comentando, nosotros en la página web de Andersen, que es, ya se las voy a mostrar, tenemos un espacio de tips y ahí está incluido, también hemos puesto un pequeño análisis sobre los puntos más relevantes del acuerdo para que ustedes lo puedan ver. Con estas menciones vamos a dar paso a las preguntas. Nos consultan, ¿cuáles son los países que tienen aún sigilio bancario? Mauricio, no sé si ahí podemos responder esa parte. Bueno, sí, como les mostraba en el cuadro que creo que era del 2017, de los 125 países listados habían solamente 3. La verdad no sé cuáles son todavía. Quizá uno de ellos es la propia Estados Unidos, que todavía tiene esta mezcla entre la efectividad del sigilo bancario, lo que es el tema de los acuerdos. Es importante como una premisa que ustedes entiendan algo. Una cosa es la información que tiene Estados Unidos como gobierno y otra es la información que los bancos en Estados Unidos poseen. Y ahí viene el juego entre qué es sigilo bancario y qué información tiene que intercambiarse a través de este tipo de acuerdos. Pero creo que el corolario más importante es que más allá de la efectividad de que el Ecuador logre el revelamiento de la información que requiere, contrastando con esto que les comento, que puede haber algo que está cubierto por el sigilo bancario o por las estructuras
que los contribuyentes están usando, que son vehículos offshores o trust o fundaciones, etcétera, en donde a lo mejor hay una limitación efectiva de la información que requerimos. No creo que se debe uno sentirse cómodo y escudarse con esa coyuntura actual. Como ustedes ven, esto es una tendencia. David había hablado de que, por ejemplo, ya hay nuevas regulaciones sobre criptomonedas, que ha habido iniciativas para revelar los beneficiarios de bienes inmuebles. Entonces, piensen que solo un cambio de un formulario que le llega al gobierno de Estados Unidos, que hoy por hoy tal vez no tenga esa información, tal vez un cambio en el formulario ya desencadena que el gobierno ya tiene la información que la puede automáticamente trasladar a Ecuador. Entonces, el mensaje, como decía Álvaro, es hacer una debida diligencia de tu situación exacta, ver el nivel de riesgos que puedas tener y crear una estrategia y acciones inmediatas para evitar sanciones administrativas e incluso penales. Muchas gracias, Mauricio. También nos consultan, ¿puede el Servicio de Rentas Internas del Ecuador utilizar el acuerdo de intercambio de información tributaria para hacer fiscalización tributaria para años anteriores al 2021? Álvaro, no sé si tengamos ahí algún comentario. Sí, bueno, en mi opinión sí, porque básicamente el tratado internacional lo que hace es dar una herramienta adicional para recabar información. Si producto de esa información la autoridad tributaria del Ecuador está todavía en plazo para hacer una fiscalización, por ejemplo, del impuesto a la herencia, del impuesto a la renta, de las contribuciones solidarias al patrimonio que se pagaron, podría eventualmente utilizar esa información para hacer la determinación. En mi opinión, eso no vulnera ningún principio de defensa de los contribuyentes porque no se está yendo hacia atrás en cuanto a quererle cobrar un impuesto sobre el cual ya pasó el estatus de limitación, sino solo utilizar una información mientras todavía exista tiempo para hacerlo. Entonces, en mi opinión, sí se puede hacer eso. Listo. Mauricio, ¿algo más que acotar? No, estoy de acuerdo con Álvaro. El SRI, recuerden que siempre tiene una ventaja, que es irse 3 años atrás. Entonces, a veces el contribuyente tomó una posición de riesgo 3 años atrás, pero el SRI puede ir y fiscalizar incluso hasta 6 años si hubiera una omisión de ingresos, que puede ser el caso que nos amerita. Es decir, Estados Unidos dice, este ciudadano ecuatoriano ha tenido fondos y ha tenido ingresos por rendimientos financieros o por dividendos. Esos son ingresos. Entonces, el SRI puede ir 6 años atrás, indicando que son omisión de ingresos y fiscalizarlo. Ok. Nos consultan también, ¿qué pasaría al contribuyente que no reportó al Servicio de Rentas Internas del Ecuador los activos que tiene en Estados Unidos? Bueno, justamente estamos hablando y por ello es que la OECD estimula a los gobiernos y el Ecuador no lo ha hecho. Tuvo una propuesta a la Asamblea hace 2 años atrás que no pasó porque era una reforma demasiado compleja, pero ya hubo esa primera iniciativa de impulsar un programa de sinceramiento patrimonial. Por eso la importancia de aquello. Ok. Álvaro, ¿algún comentario adicional? Sí, lo que yo quería decir es, depende, no es una respuesta única, por eso la evaluación de las inversiones es importante. Como decía, puede ser que la contingencia sea que no reporte algo y eventualmente lo que tengo es una sanción administrativa por no haberlo reportado, no necesariamente que no pagué un impuesto en Ecuador. O puede ser incluso que no tenía que pagar un impuesto en el Ecuador por el tratamiento que le di a esas inversiones en el extranjero. Y el peor escenario sí podría ser eventualmente tener que pagar un impuesto, ¿no? Y en casos, creo yo, muy extraordinarios, eventualmente algún tipo de delitos de defraudación. Pero para eso hay que hacer una evaluación en cada caso, ¿no? No es una respuesta única. Ok. Tenemos otra consulta que va más dirigida a David. ¿Cómo se percibiría el hacer inversiones a través de entidades no residentes en los Estados Unidos? So I think it's extremely common for people. Yo pienso que es extremadamente común que las personas fuera de Estados Unidos inviertan en Estados Unidos a través de entidades. No creo que haya una percepción negativa por hacer eso, porque hay muchas razones fiscales y también de privacidad. Un buen ejemplo, si invierte en Estados Unidos, está sometido a un impuesto estatal
sobre activos en Estados Unidos, mientras que si invierte a través de una corporación extranjera queda protegido. Así que es muy común que personas de todo el mundo utilicen vehículos para invertir en Estados Unidos, y eso lo lleva al territorio en que tiene que completar el formulario W8BE desde el punto de vista de Estados Unidos, y eso depende básicamente de la clasificación de su entidad. La forma en que funciona es que la jurisdicción donde está ubicada la entidad debe solicitar una diligencia debida y reportar eso al país o al gobierno de Estados Unidos sobre accionistas o dueños de Estados Unidos involucrados en esa actividad. Listo, David, muchas gracias. Y finalmente nos dicen, ¿podrían hacer un due diligence de las inversiones en Estados Unidos para evitar contingencias con la administración tributaria? Bueno, esto, Álvaro, creo que va un poco enfocado más en nuestros servicios, ¿cierto? Creo que podríamos y lo hemos hecho. Es decir, en colaboración justo con nuestra oficina de Nueva York, Andersen está en la capacidad de hacer ese análisis, no solo en estas dos jurisdicciones, sino en todos los países donde tenemos presencia. Por lo tanto, la recomendación sería que la hagan, sobre todo para tener una primera evaluación de cómo está su situación. El tratado internacional en cuanto a intercambio automático va a tomar un tiempo en que se implemente, entonces es el momento adecuado de hacerlo. Y el intercambio previo requerimiento, eventualmente habrá que ver cuál es la matriz de riesgo que tiene el SRI o qué contribuyentes se han identificado ya. Recuerden que ahora se acaba de crear un departamento de grandes contribuyentes en el SRI, en el cual, digamos, se está haciendo una zona exclusiva del SRI para personas de patrimonio importante o para las grandes, 750 grandes contribuyentes del Ecuador. Entonces, eventualmente, mientras esto se está estructurando, es el momento de hacer estos análisis para ver cómo afrontar la situación del tratado internacional. Listo, muchísimas gracias Álvaro, Mauricio y David. Bueno, en honor al tiempo que nos hemos pasado un poquito de lo programado, les quiero agradecer por su participación durante el día de hoy, así como a todas las personas que nos han acompañado. De todas maneras, les estoy mostrando en este momento nuestro canal de YouTube para las personas que me lo han preguntado en el chat. Ahí vamos a tener disponible la grabación del webinar, tanto en inglés como en español. Les puedo sugerir suscribirse para que puedan también revisar no solo este webinar, tenemos varios webinars que ya hemos hecho anteriormente y también tenemos cargados algunos videos de interés empresarial. Les pongo también la página web de Andersen Ecuador, que como bien lo comentaba Álvaro, pues efectivamente para la persona que nos consultó acerca del due diligence podemos hacerlo en conjunto con nuestras oficinas, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial y especialmente con Estados Unidos. Y también les he dejado la web de Andersen Global, que es andersen.com, si quieren conocer un poco más de nosotros. Pues no, con esto les agradezco a todos su participación. David, thank you very much for your participation. Esperamos que nos puedan acompañar en una próxima actividad. Muchísimas gracias a Felipe Espinosa también por el apoyo de AmCham Quito y bueno, en el caso de AmCham Guayaquil también agradecerles por el apoyo. Con esto nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.